te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo, vamos a hablar de Juan 3:16. Acá tenemos un video donde Miguel Núñez y Sugel Michelén hablan de que Juan 3:16 no significa lo que realmente dice, sino que significa otra cosa, quién sabe qué. Y en este video vamos a hacer una video respuesta, pero no va a ser una video respuesta directa a ellos, sino que vamos a hablar un poquito de Juan 3:16 y también vamos a hacer una video respuesta más adelante respondiéndole a ellos directamente en el video, pues ya que en el video dice muchísimas cosas que yo considero que son tonterías porque ni siquiera hay manera de sustentarla exegéticamente. Así que vamos a leer Juan 3:16 para iniciar y dice lo siguiente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que su obra no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, se ha cuestionado que Juan 3:16 encaje bien dentro de un marco calvinista, un marco teológico calvinista. Después de todo, como mencionó el teólogo muy famoso, R.C. Sproul, quien dijo que el pasaje de Juan 3:16 dice, quien quiera venir a Jesús. Pero luego él continúa diciendo que nadie jamás querrá venir a Jesús. Y él dice que Dios efectivamente atrae a sí mismo, mediante la concesión de la fe en Cristo Jesús, mediante la regeneración, a aquellos quienes ha elegido salvar desde la eternidad. Además, Dios solo ama a los elegidos, según dice Sproul, y no ama al mundo. Yo creo que él ahí está totalmente contrario a lo que dice el pasaje de Juan 3:16. Ahora, ¿por qué los calvinistas deben insistir en que Dios, número uno, no está obligado a amar a todos? Y yo creo que nadie dijo jamás que Dios está obligado a amar a nadie. Número dos, que Dios no ama a todos de la misma manera. Esas son dos cosas que siempre se dicen cuando se trata el pasaje de Juan 3:16. Estas son las dos declaraciones que usted va a escuchar en la boca de los calvinistas. ¿Por qué? ¿Es porque una exégesis adecuada los lleva a estas conclusiones? No, es porque tienen un sistema teológico que defender, y yo creo que esto es por eso que ellos lo hacen. Ahora, su sistema teológico exige que crean tales cosas, porque si Dios realmente amó al mundo, como dice la Biblia, porque lo dice abiertamente, entonces, ¿cómo se correspondería eso con que su doctrina de que Dios ha elegido a quien salvará y a quien condenará en el infierno? Eso sería bastante inconsistente con su idea. Nosotros los arminianos estamos totalmente de acuerdo con los calvinistas en que nadie jamás querrá venir a Jesús por sí solo. Absolutamente nadie va a venir a Jesús por sí solo. El pecado ha afectado tanto al pecador, haciendo que todo ser humano sea incapaz por su propia voluntad de venir a Jesús para salvación. Es por la gracia de Dios que un pecador llega a creer en Jesús. Pablo enseñó que es el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el suministro que se nos da, lo que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. En el contexto de Juan capítulo 3, rodea un concepto del nuevo nacimiento. Juan le dice a un fariseo llamado Nicodemo que a menos que naciera de nuevo o naciera de arriba, nunca podría ver ni entrar en el reino de Dios. Sorprendentemente, los calvinistas han interpretado que la palabra ver como si significara percibir o comprender. Por lo tanto, ellos enseñan que nadie puede comprender el evangelio a menos que nazca de nuevo. Eso es lo que dicen los calvinistas. Y por lo tanto, según ellos, la regeneración precede a la fe. Pero ver no tiene nada que ver con percibir o comprender. Ver tiene que ver con experimentar. Nadie puede experimentar el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Ver no tiene nada que ver con creer, sino con experimentar. Esta enseñanza es bastante exagerada desde el punto de vista exegético. Primero, la declaración de Jesús
va unida a la idea de entrar en el reino de Dios. Véalo en el verso 5. Entonces, ver y entrar en el reino de Dios es la misma cosa. Curiosamente, los calvinistas usan la misma lógica que estoy utilizando en Juan 6:35, señalando que venir a Jesús es lo mismo que creer. Pero aquí en Juan 3:3 quieren hacer una clara distinción y hacer algo diferente. En mi opinión, ellos lo hacen porque ellos saben que esto va a arruinar la idea de ellos de promover su teoría de que la regeneración precede a la fe, aunque la Biblia no apoya tal cosa, déjeme decirle, en ninguna parte. Ahora, Jesús pasó a utilizar la forma en que Moisés levantó la serpiente en el desierto para demostrar cómo debería él ser levantado. El pasaje ha anotado detalladamente lo que sucedió en el desierto con los israelitas. Así que permítame exponer la situación brevemente. Los israelitas habían desobedecido a Dios, por lo que él envió serpientes venenosas a su campamento y Moisés luego suplica a Dios por su pueblo. Entonces Dios le dice a Moisés que pusiera una serpiente de bronce en un asta muy alta en el medio del campamento para que cualquiera que mirara a la serpiente sea sanado de la mordedura de aquella serpiente venenosa. Luego las escrituras señalan que Jesús sería levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en la siguiente declaración se resume la intención de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, la preposición para conectar el versículo 16 con la declaración anterior que se encuentra en el versículo 15 es clara. Ahora, otra forma de decirlo sería, por lo que se acaba de decir acerca de todo aquel que en él cree, tendrá vida eterna. Esto se debe a que Dios amó al mundo. Si uno interpreta la palabra tal en el sentido de tanto o de tal manera, no es del todo relevante. El hecho es que Dios ha demostrado su amor por el mundo. En mi opinión, los calvinistas han hecho todo lo posible para afirmar que la palabra mundo, así como la palabra todos, no significa cada individuo sin excepción. En particular, hay lugares en el Nuevo Testamento en los que la palabra mundo no significa todos y cada uno de los individuos. Ejemplo, Juan 1:10, Juan 12:19 y Hechos 17:6. Sin embargo, la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del mundo en general se refieren a todos y cada uno de los individuos. Por ejemplo, el mundo entero rinde cuentas a Dios en Romanos 3:19. El pecado entró en el mundo a través de un hombre en Romanos 5:12. Del mismo modo, la palabra todos, en su significado más básico, lo abarca todo. Por ejemplo, todos pecaron, Romanos 3:23. La muerte se extendió a todos los hombres, Romanos 5:12. Y Dios ha confinado a todos en desobediencia, Romanos 11:32. Ahora, según los calvinistas, los pasajes que hablan de muerte de Cristo por el mundo han sido malentendidos. Juan 1:29, Juan 3:16, etcétera. Los calvinistas dicen que la palabra mundo realmente significa el mundo de los elegidos, el mundo de los creyentes, la iglesia, etcétera. Nuevamente, esta es una afirmación importante. La pregunta es, ¿dónde está la prueba exegética de esto que ellos están diciendo? Busque en las siguientes obras. Ejemplo, sinónimos del Nuevo Testamento, de Trench. Diccionario teológico del Nuevo Testamento de Kittel, que es el más importante de todo. Diccionario positivo de la palabra del Nuevo Testamento de Vine. Estudio de la palabra del Nuevo Testamento de Vincent. Un léxico griego del Nuevo Testamento de Robinson, A.T. Robinson. El léxico de bolsillo del Nuevo Testamento griego. Nuevo Testamento interlineal griego de Berry. Un léxico griego del Nuevo Testamento de Anne Gingrich. Léxico griego manual del Nuevo Testamento de Abbott y Smith. La nueva enciclopedia del conocimiento religioso de Schaff y Herzog, diccionario bíblico de Hastings y diccionario de la Iglesia Apostólica, la enciclopedia bíblica estándar internacional, el nuevo diccionario bíblico de Tasker, el diccionario teológico de Baker y John de Davis en su diccionario de la Biblia. Tanto Harrison como Davis enumeran Juan 3:16 como refiriéndose a la humanidad, aunque ambos son presbiterianos. Ahora bien, entre todas las divisiones y subdivisiones enumeradas, nunca se dice que la palabra para mundo, cosmos, denota a los elegidos. Estos léxicos no saben nada de tal uso de cosmos en el Nuevo Testamento, bajo el cual tabular Juan 1:29, 3:16, 4:42 o cualquiera de los pasajes que hablen del mundo, donde se hace referencia claramente que está hablando de toda la humanidad. Ahora, todo esto es desastroso para los defensores de la expiación limitada, porque se han atrevido a situarse por encima de la erudición combinada de nuestros léxicos, enciclopedias y diccionarios, cuando han atribuido un significado adicional a la palabra cosmos que sustenta su sistema teológico. Creo que la muerte de la interpretación calvinista de Juan 3:16 son las palabras mundo y todo aquel. De hecho,
La palabra todo aquel califica el significado de mundo para incluir a todos y cada uno de los individuos sin excepción. Ahora, que el Espíritu Santo inspire el versículo de esta manera abierta es bastante revelador. Fácilmente podría haber inspirado al escritor a insertar los elegidos en el versículo 16 si esa hubiese sido su intención. Ciertamente menciona los elegidos en varios otros lugares del Nuevo Testamento, entonces ¿por qué no lo hace acá? Ahora bien, ¿qué debe hacer el individuo para heredar esta oferta de vida eterna? ¿Esta oferta es condicional o incondicional? Y sí, la oferta de vida eterna es condicional. ¿Cuáles son entonces las implicaciones que abarca la doctrina de la elección? ¿La elección también es condicional? La Biblia, en términos inequívocos y muy claros, enseña que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Juan 3:16. Entonces, Dios estableció una condición para que todas las personas hereden la vida eterna. Esta condición es creer en su único Hijo, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación está condicionada a la fe en la que creen todos los cristianos ortodoxos. Ahora bien, esta pregunta debe hacerse entonces: ¿a quién ha elegido Dios salvar? Entonces no queda concluir que Dios ha elegido salvar a los creyentes, como dice 1 Corintios 1:21. Arminio escribió: por lo tanto, la predestinación en lo que respecta a las cosas mismas es el decreto del beneplácito de Dios en Cristo, por lo cual resolvió dentro de sí mismo desde toda la eternidad justificar, adoptar y dotar de vida eterna para alabanza de su propia gracia gloriosa a los creyentes. Para Arminio y la mayoría de arminianos, Dios siempre ha conocido en un sentido familiar a las personas como creyentes o como incrédulos. Así que Dios diga que este es elegido y otro no es elegido, significa que en su infinita sabiduría y conocimiento, Él siempre ha conocido a las personas como creyentes o incrédulos. Aunque todos son pecadores, los creyentes son elegidos de Dios debido a su unión con Él a través de Cristo. Los incrédulos no son elegidos de Dios porque no están unidos a Él a través de Cristo, ya que Jesús es el elegido de Dios. Sin embargo, aquellos que despreciaron la gracia de Dios tendrán que rendir cuentas, han pisoteado al Hijo de Dios, han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados y han ultrajado el Espíritu de gracia, como dice Hebreos 10:29. Esto solo se puede hablar de aquellos que finalmente rechazaron a Jesús, aunque la implicación es definitivamente contextualmente de aquellos que alguna vez fueron considerados creyentes. Ahora bien, ningún arminiano que conozco cree que Dios esté obligado a amar a cada individuo. No es una cuestión de obligación, sino de hecho, debido a su naturaleza, que es amor, como dice 1 Juan capítulo 4, verso 8. Así como el pecado entró en el mundo y separó a cada individuo de Dios, así Cristo Jesús se entregó para redimir a cada individuo, y eso es exactamente lo que Pablo enseñó en 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Pero Él solo redimirá a aquellos que confían en Él. Conclusión: si todos están muertos, es decir, separados de Dios debido a sus pecados, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 14 y Efesios 2:1, entonces Cristo Jesús definitivamente murió por todos, como dice 2 Corintios 5:14 y 1 Juan 2:2. Dios mostró su amor por todos al dar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. El verso es muy simple. Habría que hacer un milagro exegético y hermenéutico para que signifique algo distinto de su significado básico a prima facie. Bueno, si el video te ha gustado, me gustaría por favor que le des like, que compartas y que nos permitas llegar a personas que no conocen estos contenidos. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.